buenas tardes a toda la audiencia que están conectados en este tiempo y en el programa de La crisis nos reta a producir cambios. Qué bueno que estén con nosotros participando y escuchando la palabra. Y como siempre hacemos nosotros, tenemos la primera parte de orar. Quiero que oremos, me acompañen en oración y si hay peticiones para poder también orar por ellas, las estamos recibiendo por este medio para poder seguir con la bendición de la oración. Amado Padre, Rey Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú has puesto en medio de nosotros y en estos tiempos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes tiempos precisos para cada uno de nosotros. Mi Rey eterno, yo hoy, Señor, elevo mi clamor, Padre, para que puedas tú, Señor, tender la mano de misericordia para aquellas personas que hoy en día, Señor, se encuentran atravesando las crisis, Señor, de la enfermedad. Señor, este COVID-19, Señor, que tanto daño ha hecho a la humanidad, mi Rey, pero yo sé que tú eres más grande que eso, Señor. Yo clamo hoy, Señor, para que también, Señor, los levante, Padre amado, de aquellos lugares donde se encuentran, Señor, acostados Señor, pasando este tiempo, Padre. Pero también oro, Padre Celestial, por aquellos médicos, enfermeras, instrumentadoras, todo el personal médico, mi Rey, que se encuentran al servicio, Padre, en todas las clínicas, en hospitales, para poder atender, Señor, toda la población que hoy en día, Padre amado, se encuentra contagiada por ese virus, mi Rey. Señor, úsalos en la sabiduría de lo alto. Padre, llénalos de la sabiduría, llénalos del discernimiento, Señor, que tanto necesitan, mi Padre amado. Señor, y guárdalos, revístelos, Señor, con tu sangre poderosa, Señor, para que ninguna enfermedad pueda tocar, Señor, sus cuerpos y sus vidas, mi Rey. Sabemos, Padre amado, que ellos han hecho un juramento, pero ese juramento, Señor, también es contigo, de poner todo, Señor, todo lo que saben para beneficio, Señor, de la humanidad, de la ciencia, Señor. Y yo estoy seguro, Padre amado, que ellos están haciendo todo su esfuerzo, pero también sabemos que tú estás ahí en medio de ellos, Padre, levantándolos, tocándolos, Señor, y dándole las fuerzas, levantando los brazos, Padre, porque necesitan hoy levantar brazos, brazos para continuar y los brazos de victoria, mi Rey. Señor, yo te pido, Señor, que sea tú guardando a todo, Señor, todo el personal médico, todos aquellos que trabajan allí, aún los voluntarios, mi Rey amado, aquellos que han dispuesto en su corazón decir, heme aquí, aquí estoy, yo voy a seguir, yo voy a ayudar, yo voy a colaborar, yo voy a hacer para que esta pandemia pase rápido, Señor. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que tú eres, Señor, nuestro médico por excelencia, que tú eres aquel, Señor, que guarda, Padre amado, en el hueco del puño de tu mano a tus hijos y a aquel que clama a ti, Señor. Levántalos, Señor, protéjalos y téngalos, Señor, bajo tu mano poderosa, mi Rey. Dales la sabiduría, mi Padre Celestial, en estos tiempos difíciles que estamos pasando, en estos tiempos, Señor, que vemos, Padre amado, que cada día más, Señor, está aumentando en algunos países, Padre, en las personas contagiadas. Señor, te pedimos, Padre amado, que también ponga la sabiduría en los gobernantes, Señor, en los gobernantes de nuestro país, en el presidente, en los ministros, Padre, en los gobernadores, en los alcaldes, Señor, en todas aquellas personas de autoridad, mi Rey, para que puedan, Señor, a realizar todas las cosas conforme a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control de ellos, Señor, y dándole cada día más, Señor, la sabiduría. Padre Celestial, yo clamo a ti, Señor,
para que en estos momentos, Padre, poder hacer grandes cosas en medio de estos tiempos. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, hoy, Padre Celestial, guardando la vida, Señor, de Melissa Ramos, Padre, que se encuentra en Boston, Padre, que ha sido, Señor, alcanzada por la pandemia, que ha sido contagiada con ese virus, Padre, pero también sabemos que ella está guardada por ti, mi Rey, está guardada por tu sangre poderosa, mi Rey eterno, y yo sé que esto también va a pasar, y que somos vencedores por ti, Señor. Padre Celestial, igualmente, Señor, yo pido, Señor, y clamo por Andrés Felipe que se encuentra en Miami, Señor, para que también tú, Señor, lo guardes, mi Rey eterno. Guárdalo, Señor, en el hueco del puño de tu mano. Señor, que ningún arma forjada en este mundo pueda alcanzarlo en estos momentos. Señor, permita, como dice tu palabra, Señor, ser prudentes y obedientes a ti, Señor, guardados en la casa para hasta cuando pase todas las circunstancias, Señor. Permita, Señor, que ahora, Señor, pueda disfrutar de grandes cosas, pueda disfrutar de la salud, hasta cuando, Señor, en tu mano poderosa sea cambiar todas las circunstancias, mi Rey. Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por todo lo que tú estás haciendo, por todas aquellas personas, Señor, que han sido expuestas, Señor, a este virus, pero también oro, mi Rey eterno, por aquellos que no han sido contagiados todavía, para que puedan tener la prudencia, Padre, de poder guardarse, Señor, guardarse en sus casas, guardarse para que no puedan salir. Yo sé que hay dificultades, yo sé que hay crisis, yo sé que hay circunstancias en las cuales, Padre Celestial, se ven agobiados, pero lo importante aquí es, Señor, que tú estés ahí con ellos, Señor, en la sabiduría tuya, Padre amado. Señor, guárdalos, Padre. También clamo por aquellas personas que han venido recuperándose, Señor. Señor, y yo doy gracias por ello, mi Rey, porque yo sé que el propósito tuyo, mi Rey, es la salvación y es la sanidad de toda persona, Padre amado, de toda la humanidad. Y yo clamo por ellos, Padre, para que ahora puedan entender, puedan comprender que es necesario, que primero está la obediencia en ti, mi Rey eterno. Yo te doy gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad, Señor. Yo espero en el nombre poderoso de Jesús que este tiempo pase, Señor. Pase, Padre, pero que podamos entender el por qué, Señor, y el para qué de todo esto, porque tú tienes un propósito. Señor, esto no es coincidencia, esto es de propósito tuyo, mi Rey, y debemos entenderlo, debemos comprenderlo, debemos saber que, como dice la palabra, hay un tiempo para todo, mi Rey. Y son estos tiempos grandes en los cuales estamos pasando por dificultades, pero yo sé que ha sido de tu mano, nada nos podrá pasar, porque lo vamos a lograr, vamos a pasar, vamos a salir de todo esto, Señor. Y yo creo, Señor, que vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre amado, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si hay alguna persona que en estos momentos quiera unirse en un clamor y en una petición de oración. Para poderlo hacer, antes de empezar con la reflexión, con este devocional, en el cual Dios ha puesto en el corazón una palabra para estos momentos, en estos tiempos de crisis, porque yo sé que en los tiempos de crisis nos reta, Señor. Siempre tú estás allí, Señor, retándonos a producir unos cambios. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Yo estoy seguro que lo entenderemos. Por la esperanza y el amor que tú nos has dado, lo vamos a lograr y vamos a vencer todo obstáculo, que todo lo que está pasando podamos ver la claridad en el día de mañana de todas las cosas. Yo no sé si habrá alguna otra petición. Bueno, si no la hay, entonces quiero entrar a decirles, queridos hermanos, aquellos que nos están viendo por las redes, aquellos que están compartiendo, que están conectados, quiero decir algo.
Dios inquietó mi vida y me inquietó la semana pasada con una palabra en la cual me lleva a reflexionar lo que hoy voy a decir. Y es sencillamente que en la vida todos tenemos que experimentar momentos difíciles y yo creo que no hay ninguno que todavía no haya experimentado un momento difícil o una crisis, cualquiera que sea, llámese enfermedad, llámese lo que sea, cualquier cosa, pero siempre hemos experimentado esos tiempos. Pero aquí la situación, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿ya? Que por qué nosotros estamos pasando eso, ¿por qué a mí? Y empezamos a cuestionar y a decirle al Señor que qué es lo que está pasando. Pero yo quiero hoy decirte algo. Debemos reflexionar más bien en cómo debo entender estos tiempos. Si he entendido el porqué de estos tiempos, el por qué ha llegado estas circunstancias a nuestra vida, el por qué no es solamente a nosotros, sino a nivel global, a nivel mundial. Sabemos que hay cosas que debemos saber entender los tiempos para poder vivir conforme a las circunstancias que nos dan. Y eso le pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús le pasó y vivió momentos duros, momentos difíciles, que tocó vivirlos aquí en la tierra y justo en lugares donde Él siempre visitaba, en lugares donde Él iba a comunicarse con el Padre, que era el huerto de Getsemaní, ese huerto que hace parte del Monte de los Olivos. Y allí el Señor Jesús conocía muy bien ese lugar, estaba allí porque siempre llevaba a sus discípulos a orar y él aún se metía e iba solo a orar y estar allá. Era un lugar especial para el Señor. Pero yo recuerdo algo, que él nunca salía como entraba, nunca salía totalmente diferente. Y yo quiero hoy traer una cita en la cual quiero que me acompañen allá. Está en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo del 32 al 42. Y quiero leerlo y ahí en la pantalla se encuentra. Quiero decir lo siguiente. Dice la escritura. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Pero se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir el temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, dijo el Señor, y quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar para que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró, ¿cómo? Dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez le dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Amén. Esta palabra yo la leí y empecé a escudriñarla y a ver que verdaderamente el Señor quiere enseñarnos algo. Y es poder saber que cómo nosotros entendemos estos tiempos. El Señor Jesús entendió el tiempo, el cual estaba en Getsemaní. Entendió que ese momento en el cual él estaba allá era un momento de aflicción para su vida, pero que iba a venir algo mayor para él.
que era una tristeza. Lo vemos dentro del relato de la palabra. Por lo tanto, yo he titulado este mensaje que has entendido los tiempos. Hemos entendido el tiempo en el cual nosotros estamos pasando. Hemos entendido que este tiempo en el cual estamos aquí nosotros unidos, todos encerrados en cuarentena, como se dice, ¿ya? Vamos nosotros a entender por qué, o más bien entender qué es lo que está pasando. Mira, hay muchas preguntas en las cuales uno se debe hacer. Y yo pregunto, ¿tú has entendido este tiempo? ¿Tú lo has entendido y has comprendido el por qué y el para qué? Dios siempre tiene un propósito, así como lo tuvo con el Señor Jesús cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Él tuvo un propósito grande allá. Pero mire algo, yo me puse a investigar y a leer un poquito sobre esta parte. Y él llega a un huerto que se llama el huerto de Getsemaní. Pero me detuve en pensar qué es el huerto de Getsemaní, qué significa Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa de aceite o prensa de olivo. ¿Ya? Tremendo esa palabra. Lo que quiere decir que el Señor estaba en un lugar donde iba a ser prensado por el Padre Celestial, donde iba a sacar todo lo que había y iba a empezar a mirar toda la adoración al Padre, ¿ya? Pero debemos pensar algo. En ese lugar, ¿sí? Estaba siendo el Señor Jesús oprimido por nuestras culpas, por las tuyas y por las mías, ¿ya? Porque allí el Señor empezó a hablarle, el Señor empezó también a decirle con el sentimiento, pasa de mí, yo no quiero sufrir esto. Y hoy yo estoy seguro que tú también estás diciendo, yo no quiero pasar por esta pandemia, no quiero ser contagiado, no quiero estar en una circunstancia difícil, no quiero estar más encerrado, no quiero más. Y empezamos a hacer cosas que verdaderamente y a hablar cosas que no debemos hacer, porque primero debemos entender el porqué de estos tiempos, ¿ya? Y mire algo, allí hay algo que debemos hablar, ¿sí? En ese lugar, en ese huerto, ¿sí? Las angustias del Señor se dieron allá. Y yo creo que se dieron porque el Señor lo puso para que sufriera allí por nosotros. Porque Él dijo, el Señor le dijo, pasa de mí esta copa. Y eso era lo que Él estaba buscando, no pasar por las circunstancias de lo que él ya conocía que iba a pasar, ¿ya? Es decir, iba a ser entregado, iba a ser crucificado, iba a todo lo que conocemos de la vida de nuestro Señor Jesús antes de la resurrección, ¿verdad? Que iba a ser todo lo que pasó, iba a ser entregado, todo esto, pero lo hizo por ti y por mí. El Padre lo puso allá para que él entendiera eso. Y así fue de tal manera que allí el Señor abrió su corazón delante de la presencia del Padre Celestial, de Dios, y empezó a decirle, Padre, pasa de mí esta copa, pasa esta situación que no quiero experimentarla más, no quiero hacer nada más, no quiero vivirla. Y hoy yo estoy seguro que tú también estás en la misma situación, diciéndote, no quiero pasar más. Entonces, debemos hacer cosas y entender los tiempos en los cuales estamos pasando. Tiempos tristes, tiempos de todo, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos pasa a nosotros por la prensa, que, que es esa prensa del olivo, del aceite, ¿sí? Es porque quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Y qué es lo mejor de nosotros? La alabanza a Él. Entonces, yo quiero preguntar, ¿tú estás entendiendo el tiempo que estás pasando? ¿Lo has comprendido?
Y yo te lo quiero explicar hoy, de acuerdo a la cita bíblica. Dios nos lleva a ese Getsemaní como lo llevó al Señor, que es el tiempo en el cual Él nos procesa y nos hace a nosotros de tal manera para poder entender que en estos tiempos nuestra vida va a estar siempre como un Getsemaní. ¿Ya? Ya está, en el versículo 32 lo podemos ver y lo podemos leer. Aquí vemos que el Señor Jesús no solo se llevó a sus discípulos, sino que hay cosas en las cuales Él empezó a comprender en ese momento. Y muchas veces Él nos lleva a un tiempo de aflicción, a un tiempo de tristeza, a un tiempo de angustia. ¿Para qué? Para sacar de nosotros lo mejor. Y en las escrituras, en el libro de Éxodo, Él nos habla y nos dice, traen las uvas, trae todo para poder sacar lo que es el aceite para poder alumbrar las antorchas. Entonces, yo quiero decirte hoy que en primer lugar debemos entender estos tiempos para qué, para poder ver que en nuestra vida, siempre va a haber un Getsemaní, es decir, va a haber un molino para poder tenernos a nosotros, a exprimir lo más grande de nuestra vida y poder sacarlo. ¿Ya? En estos momentos somos prensados como la oliva, somos prensados, toda la enfermedad, todo lo que nos agobia, toda esta contaminación que hay, toda enfermedad, toda muerte, toda soledad, todo dolor, todo esto nos lleva en estos tiempos de circunstancias difíciles a saber entender y comprender que Dios quiere que sacarnos de nosotros lo que es una vida verdadera de alabanza y de adoración a Dios. Él quiere que nosotros lo hagamos. Mire que hay muchas personas que no han entendido estos tiempos, no han entendido el porqué de todas estas circunstancias. Vemos que muchas personas lo que hacen es, ay, yo no voy a estar aquí, y salen y hacen cosas diferentes y van y salen a la calle donde realmente Dios ha dicho en su escritura, en Isaías capítulo 26, dice, quedaos en casa mientras pasa mi ira. Y nosotros a veces pasamos por alto esa palabra. Dios quiere que en estos tiempos nos quedemos en casa para poder sacar en lo mejor de nosotros, de alabarle a Él, de adorarle a Él y de darle gracias porque nos ha guardado y que en estos momentos nosotros podamos decirle, como dice la palabra, como dice el Salmo 34, versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Él no espera que en este tiempo de crisis, nosotros vayamos a estarnos quejando siempre por las circunstancias. Ay, no hay esto, no hay trabajo, no hay esto. No, no, digámosle al Señor, gracias Señor, porque nos ha guardado. Gracias Señor, porque en todo tiempo tú estás ahí conmigo. Yo sé que en estos momentos tú nos guardas y nos cubre con tu sangre poderosa, porque eso es lo que quiere Dios en nuestra vida, para que podamos entender que estos tiempos verdaderamente son grandes para que nosotros podamos alabarle al Señor, para que nosotros podamos unir esa comunión con Él, aquella comunión que fue una vez rota en el huerto del Edén, fue rota, pero hoy Dios quiere que todos nos volvamos a Él, que todos pongamos la mirada en Él, que podamos nosotros recapacitar y ver que estos tiempos son para el acercamiento, para con Él en todo momento y que nos guarde y nos cuide en cada instante. Pero también hay que entender algo. En estos tiempos, en este Getsemaní, como lo he hablado, ¿sí? Debemos tener un segundo punto, y es entender y aprender a ser obedientes y a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida.
Mire, hay algo que vemos ahí en la escritura. Jesús llega al huerto, está allá, empieza a orar con el Padre amado, ¿sí? Y él empieza a llamarlo Abba Padre, Abba Padre. Él sabía que para Dios todas las cosas son posibles, que él podía pasar, podía hacer algo para que para que nuestro Señor Jesús no pasara por donde tenía que pasar. Pero hay algo que sí te quiero decir. Dios, el Padre Celestial, tiene un propósito grande. Desde el momento en que el hombre empezó a pecar, desde el momento en que cayó en el pecado, ¿sí? Dios dispuso que habría un plan redentor para toda la humanidad, que lo hizo desde la fundación del mundo, para todos aquellos y para todos nosotros que estamos en esta tierra. Por lo tanto, mire lo que pasó. Allí Jesús, dentro de su humanidad, le clamaba al Padre que pasara esa copa, que si era factible, que Él no pasara por toda la agonía que tenía que entrar, como era la muerte, como era la entrega, como era todo esto. Pero, pero aquí vemos algo. Dentro de todo el clamor que le hizo el Hijo al Padre, ¿sí? El Padre le dijo, no, tienes que pasar por el Getsemaní. Tienes que pasar por toda esta prueba, porque ese es el plan que yo he diseñado para la redención del mundo. Y esa redención está en la cruz del Calvario, está en la cruz, la que tú fuiste. Y empezó a hablar con el Señor sobre eso. Estoy parafraseando el texto del cual he leído, ¿ya? Porque para Dios todo es posible, pero el Señor Jesús fue obediente a su palabra y aceptó la voluntad del Padre Celestial para cumplir ese plan del cual Él tenía desde mucho antes en nuestra vida, ¿verdad? Así que nosotros también debemos entender estos tiempos para poder cumplir la voluntad del Padre Celestial, para poder cumplir. Jesús aceptó la voluntad, ¿ya? Y le dijo, pasa de mí, pero si es tu voluntad, hágase conforme tú lo haces. Si lo quieres hacer, hágalo. Si no, no. Pero mira, quiero llegar un poquito más allá de esto. Dice la palabra que el Señor se llevó a 3 de sus discípulos y estuvo con ellos. El Señor les dijo, esperen aquí, se llevó a unos, a 3, y estuvo con ellos aparte, pero él se apartó aún de ellos. Y dice que después de que fue, de que oró, vino a donde ellos estaban y los encontró durmiendo, ¿ya? Donde el Señor le dijo muy claramente, cuando se los llevó, le dijo, estad y velad aquí, velad, estar pendientes, estar siempre aquí en todo, vigilen, oren. ¿Y qué hicieron esos discípulos? Desobedecieron lo que Dios, lo que el Señor Jesús, perdón, le había mandado hacer, de estar vigilantes, ¿ya? Y aquí quiero decirte algo para nuestra vida y en la aplicación, ¿sí? Quiero decirte que en los momentos en los cuales nosotros estamos pasando en la crisis, ¿ya? Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes y aceptar la voluntad de Dios. Él ha dicho, en estos tiempos, guardaos mientras pasa mi ira. Y a veces nosotros no somos obedientes a lo que Dios ha hablado. Dios nos habla muchas veces, en cada instante. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Él quiere lo mejor para toda la humanidad, para todo hombre. Pero a veces nosotros disponemos y hacemos lo que no debemos hacer. Y tenemos que aprender, como el Señor Jesús lo hizo en el huerto de Getsemaní, a ser obediente, a decirle, Abba Padre, bendito seas tú, si quieres o si no quieres. Pero aquí estoy para cumplir tu voluntad.
Y a veces nosotros no cumplimos la voluntad de Dios cuando pasamos por circunstancias difíciles. A veces queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque no entendemos el tiempo en el cual estamos pasando. Dios quiere que en este tiempo nosotros derramemos nuestros corazones, que nosotros nos volvamos nuevamente de esos caminos errados en los cuales se encontraban para volver otra vez a encontrarnos en la unidad con el Señor y con el Padre Celestial. Seamos obedientes a la palabra. Ya son tiempos en los cuales, por eso dice la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si mi pueblo se humillare. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. En este tiempo está diciendo, si mi pueblo se humillare, ¿sí? Yo sanaré la tierra, la sanaré. Pero está esperando que seamos obedientes, que seamos siempre hacer y decirle, Señor, haz tu voluntad en este tiempo, no la mía, sino la tuya, porque a veces nos cuesta, pero es el tiempo en los cuales nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor. Así como lo hizo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, que Él llegó y se postró y se arrodilló y empezó a orar al Padre por todo lo que iba, por lo que estaba pasando, porque Él tenía esa tristeza en su corazón de lo que iba a venir. Y nosotros estamos hoy pasando por unas circunstancias difíciles, ver personas que mueren, ver seres queridos hoy en día que están contagiados, que están en hospitales, que están en clínicas, que están en UCI. No queremos que pasen por eso, no queremos nada de eso. Dios tampoco quiere eso para tu vida. Lo único que quiere es que seamos obedientes y podernos pasar por ese tiempo, por ese semaní, como lo dije, para poder sacar la alabanza, lo mejor de nosotros, olvidarnos de toda enfermedad, olvidarnos de toda circunstancia, olvidarnos de las crisis y poder decirle, Señor, aquí estoy, solamente te reconozco a ti como mi Dios, como mi Salvador, como mi Creador, como mi médico, como todo, como el Creador de cielos y tierra. Eso es lo que espera el Señor. En estos tiempos hay que entender este tiempo. Por eso el Señor también hablaba en la palabra a los hijos de Isaacar, entiendan el tiempo, en tiempos en los cuales estamos. A veces no los entendemos, pero es el momento en los cuales tenemos que hacerlo. ¿Ya? En tercer lugar, debemos pensar también que cuando entendemos el tiempo, es que en momentos de debilidad nuestra fortaleza está en las manos de Dios. Quiero decir, entender, como tercer punto, entender que en los momentos de debilidad, Dios es nuestra fortaleza. Dios siempre nos fortalece. ¿Ya? Vemos que en esos tiempos de debilidad, fíjese que, ¿qué hizo el Señor Jesús? Se postró, oró al Padre, estuvo con Él y empezó a decirle, bueno Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quisiera que no pasara por estas circunstancias, pero hago tu voluntad. ¿Ya? Pero después de que el Señor le dijo, en otras palabras, que no, que tenía que pasar por eso, observe, de acuerdo a la Escritura, que el Señor salió fortalecido, el Señor salió confiado, el Señor salió pensando en que siempre el Padre Celestial estaba ahí con él, que nunca, nunca lo dejó en ningún momento, porque en tiempos de aflicción, fíjese algo, en tiempos de aflicción y en tiempos de debilidad, siempre vamos a estar tentados a apartarnos siempre de Dios, a volver a otras cosas en las cuales vivíamos anteriormente, pero no a salir en victoria como salió el Señor Jesús de Getsemaní. Él lo hizo. Y mi pregunta es, ¿tú estás preparado para salir en victoria? ¿Tú estás preparado? ¿Ya? El Padre Celestial tenía ya el plan con su Hijo amado. Él lo fortaleció en esos momentos difíciles. Él le dijo, confía en mí. Y estoy parafraseando muchas cosas.
porque la verdad es que nosotros debemos estar pendientes de todas las cosas que están pasando. Yo te pregunto hoy, y quiero hacer esta reflexión. Dios hoy en día te está diciendo, son tiempos para que tú te humilles ante mí. Pero si tú tomas una decisión, como tomaron los discípulos allá en el huerto de Getsemaní, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué consideraría el Señor con la decisión que tú tomas? ¿Qué pensaría el Señor? ¿Qué determinación iba a hacer el Señor? Fíjate que en la cita bíblica, en el pasaje que leímos, 3 veces los discípulos estaban dormidos. 3 veces. El Señor le dijo, orad. Y hasta el punto en que los regañó y les dijo, es que no pueden orar, no pueden vigilar ni siquiera una hora. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿será que tú no puedes entender que este tiempo es para decirle, Señor, gracias porque me has cuidado? Gracias, Señor, porque me has apartado. Gracias, Señor, porque este tiempo me ha servido para poder estar en familia. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú me has permitido estar con mis hijos, que ha estado con mi esposa o esposo. ¿Qué decisión estás tomando? ¿Cómo estás viendo los tiempos? ¿Qué pensaría Dios en este momento si tú estuvieras con su pensamiento diciendo cosas como por decirle, ¿por qué estamos aquí? Ya es hora de que salgamos. No. ¿Cómo lo verías, Dios? Yo quiero dejarte esta reflexión porque hay algo que te quiero decir. ¿Qué repercusiones tiene tu decisión que has tomado? ¿Serán repercusiones indeseadas o serán peticiones oídas por Dios en estos tiempos? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Cómo entiendes este tiempo? Y la palabra dice en el libro de Eclesiastés, hay un tiempo para todo. Y estos tiempos son los tiempos de poder buscar al Señor nuevamente. Yo quiero dejarte esta pequeña reflexión en su corazón. La decisión es tuya, pero si las repercusiones no son conforme a tu pensamiento, tú eres el responsable. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere sacar todo lo mejor en medio de estas circunstancias. Así que, hermanos, personas que hoy nos alcanzan por este medio, podamos entender que Dios quiere lo mejor para nosotros. Hay tiempo de quietud y son los tiempos de quietud. Después vendrán tiempos de alegría. Después vendrán tiempos de gozo. Después vendrán tiempos de prosperidad. Después vendrán tiempos de abundancia. Después vendrán tiempos de cosecha. Pero todo tiene un tiempo. Y esto es lo que yo te invito hoy a que entienda. A que entienda los tiempos en que estamos viviendo. Yo le doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón este pasaje, Señor, y esta palabra para poder transmitirla, Señor, diciendo que es necesario que entendamos los tiempos. Tiempos como el que vivía el Señor, que en la cual salió victorioso. Y yo estoy seguro que nosotros, si entendemos estos tiempos, salimos victoriosos en Cristo Jesús, porque Él quiere lo mejor para ti. Y yo sé que estas crisis en las cuales estamos pasando nos retan a producir cambios. Aprendamos cada día más, porque todo lo que estamos viviendo ya ha sido tocado en la Biblia y está estipulado en la Biblia, y allí también el Señor nos da la salida de absolutamente todo. Así que
podamos entender por lo que estamos pasando. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo tiempo tiene un tiempo. Hay un momento en el cual podemos nosotros estar victoriosos en Cristo. No olvides que son tiempos para humillarnos delante de Dios y poder seguir adelante. Dios les bendiga enormemente y espero que para mañana podamos conectarnos a la misma hora y también podamos estar por el canal YouTube Marcadores de Destino, donde estará pasándose nuevamente esta reflexión que se ha hecho hoy. Así que, mis queridos hermanos, amigos que están hoy por la red, yo les bendigo en el nombre de Jesús y que podamos nosotros estar siempre unidos, estar siempre entendidos en los tiempos, estar allí donde Dios quiere y comprender en todo momento todas las cosas. Dios les bendiga enormemente.